¿Vosotros qué preferís? ¿Que vuestro coche eléctrico tenga bomba de calor o no la tenga? Pensar que es diferente calentar un coche con la bomba de calor que sin la bomba de calor. Hey, buenas, ¿qué tal? A ver, muchos me preguntáis el tema de la bomba de calor o no la bomba de calor, que si consume más, consume menos. Mi experiencia ahora que estoy, ya he hecho bastantes kilómetros, no he hecho un año con el coche, pero os quiero explicar un poquito, a ver mi conclusión con el tema de las bombas de calor y las no bombas de calor. A ver, primero empezamos, vivimos en España. España no es un país frío en sí, ¿vale? Con esto es para que veáis un poquito por dónde voy. Yo os hablo desde mi experiencia con el Kia EV3 y esto lo tenéis que tener en cuenta para otros coches, es muy importante, ¿vale? Entonces, mi coche no tiene bomba de calor. ¿Qué quiere decir? Diferencias entre bomba de calor y no tener bomba de calor. Bomba de calor, cualquier aire acondicionado que hay en cualquier casa o en cualquier tienda, tiene un aparato que lo que hace es hacer que el aire que hay caliente una resistencia con un compresor que hace que salga más frío o más caliente, ¿vale? Entonces tiene su proceso. Técnicamente no sé explicarlo, pero bueno, es como, imaginaos un aire acondicionado que tú cuando lo enciendes está un ratito trabajando porque el compresor tiene que hacer pasar un gas por un sitio más pequeño o más ancho, depende si hace frío o calor, entonces las partículas se mueven más rápido o más lentas, entonces hay un cambio térmico, ¿vale? Ahí llegamos, yo llego ahí. Entonces, esto trabaja, hace pasar el aire con un ventilador por unas resistencias, bueno, unas resistencias, como quieras decirlo, no, como un radiador, y entonces el aire que pasa por ahí se calienta o se enfría, ¿vale? Ahí lo tenemos. Si no lleva bomba de calor, en invierno, cuando tienes que calentar el coche, ¿cómo funciona? Supongo que todos habéis utilizado un secador de pelo. ¿Qué tiene un secador de pelo? Tiene unas resistencias eléctricas y un ventilador que hacen pasar el aire por esas resistencias, como si tuviera el hilo de la bombilla antigua, y por ahí eso que se calienta, por ahí pasa el aire y se calienta y sale. Diferencias. Tú cuando utilizas la bomba de calor tiene que preparar ese gas para el radiador, ¿vale? Tarda un rato, entonces es un calor más progresivo, porque va preparándolo y va sacando. Cuando tú no tienes bomba de calor y vas por resistencias, el efecto de calor es casi inmediato, no es inmediato, pero en 10 segundos ya estás sacando aire caliente. Y el pico de temperatura que sale por el de esto es más rápido también. Después, en bomba de calor, tarda un rato. ¿Qué pasa? ¿Yo qué hago? Si eso es el caso de que tú tengas cargador en casa. Yo en invierno, yo tengo el coche siempre enchufado a la corriente. ¿Pero por qué? Porque tengo el coche programado a un cuarto de hora antes de irme a llevar a la niña al colegio o ir a trabajar, o si me tengo que ir más temprano, para que el coche se caliente. El Kia V3, yo no sé los otros coches, pero es de los coches más bien aislado, tanto de ruido como de temperatura, que he subido. ¿Qué quiere decir? Eso lo noté cuando subí a Andorra, que nos fuimos y el coche, bueno, exteriormente llegamos a menos 6 grados. Hicimos un buen trozo a menos 3 y vamos con calefacción. ¿Qué pasa? Que a veces la tenía que bajar casi al mínimo, porque es que como mantiene muy bien la temperatura interna, está muy bien aislado, la pérdida térmica es muy baja. ¿Qué pasa? Yo en este caso dije, bueno, sí, el coche cuando lo enciendes, si no lo enciendes a tope, pones ahí 1.2 de ventilador y una temperatura, yo que sé, de 22 grados, el consumo total que te aparece te baja unos 10 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros, ¿vale? Entonces ahí ya tienes un baremo de lo que puede llegar a gastar. Se mantiene bastante bien, estos menos 10 kilómetros. Y yo dije, bueno, será que gasta mucho. Pero ¿qué me ha pasado? Que en verano, cuando tú pones el aire acondicionado, que es cuando trabaja la bomba de frío, ¿no? O de calor, como queréis decirlo, que es lo mismo, lo que pasa que el motor debe ser más sencillo o algo, no sé cómo, ahí ya no lo sé, Bueno, pues cuando pones el aire acondicionado, ahí sí que funciona como un aire acondicionado, como una bomba de calor, con el circuito al revés, ¿vale? Entonces el consumo
tampoco te baja lo mismo, me bajaba entre 10 y 15 kilómetros a los 100, bueno, los kilómetros totales de uso. ¿Qué me ha pasado? Que en invierno, si yo preparo el coche, o sea, precaliento las baterías antes de salir de casa, a la vez que me calienta el coche, o sea, el consumo general no es excesivo. O sea, es como si le das un buen cuidado antes de la partida, el coche, el rendimiento es muy bueno, que te chupa de la corriente, pero bueno, son 5 o 10 minutos que te hace un pico de carga, como si estuviera cargando, después se baja a 2 kilovatios y sales con el coche, con las baterías calientes ya trabajando sin problema, porque ¿qué pasa? Las baterías no tienen que gastar batería para calentar la batería, y el coche está caliente, entonces solo se preocupa de conducción y mantener la temperatura. Así que este truco yo creo que os puede ir muy bien en caso de que quieras comprar un coche que no tenga bomba de calor. ¿Que es un atraso? Puede ser que sí, si consume menos una bomba de calor, sí. Lo que pasa que si tienes bomba de calor y no haces una previa, vas a gastar, el coche lo va a notar y se va a resentir el consumo. Problemas que puedes tener con esto. Yo, mira, cuando estoy parado en un sitio que estoy esperando a mi hija y algún día en invierno, eso que dices, mira, aprovecho y hago trabajo o hago algún vídeo para YouTube, estoy con el modo utilidad, el coche parado y tengo la calefacción puesta. A mí solo he visto una vez que me ha bajado un 1% y llevaba rato ahí puesto en el coche. Es más, un usuario, lo que pasa que no me acabo de contestar, a ver si ve el vídeo y me lo puede aclarar, que duerme en el coche y tiene un Kia V3, pone el modo utilidad y calienta el coche toda la noche durmiendo tranquilamente en la montaña o no sé dónde duerme, y le gasta un 6 o un 7% de la batería toda la noche durmiendo en el coche. O sea, para los haters del eléctrico, a explicarme esto: si te quedas parado en una nevada, gran nevada, y tienes que quedarte ahí y tú tienes, por ejemplo, el coche al 70 o al 60% de batería, estarte toda la noche te vas a gastar el 6% o 7% de batería. En térmico me gustaría saber también lo que gasta, porque claro, por mucho que esté en el ralentí, los 2 litros más o menos te lo gastará, y más si tienes la calefacción puesta. Pero bueno, entonces ahí queda la cosa. O sea, tú cuando vas a comprar es importante que si el coche ya te viene con el de esto, ¿cómo se llama? Con la bomba de calor, si te viene con la bomba de calor, bien, es que yo creo que tendría que ser todos así, pero si no te lo traen, también tienes que tener en cuenta dónde vives, porque si vives en Asturias o País Vasco, que ahí llueve mucho y es más frío por el clima atlántico, bueno, el cantábrico, sí, yo creo que es importante que lo tenga a nivel de consumos, depende de los kilómetros que hagas también, porque si tú vas a cada día a trabajar y haces 50 kilómetros, no sé si te va a afectar tanto. Y si tienes cargador en casa y y ya lo tienes el coche, que antes de salir te salga preparado, yo creo que si el coste del coche sube mucho por culpa de la bomba de calor, no lo cojas, porque es que no lo vas a amortizar. ¿Que haces muchos viajes y eso? Pues supongo que sí, pues eficiencia. Pues yo creo que ahí lo más importante ya no es si tiene bomba de calor o no, es la curva de carga rápida. O sea, si tú haces muchos viajes, a ti lo que te importa es que el coche, gaste o no te gaste, te cargue rápido, y los kilómetros que te haga, porque es lo que te va a marcar el día a día de tu coche. Así que ya sabéis, si tienes bomba de calor, como en teoría gasta menos, pero también tarda más en calentar el coche, eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, el pico inicial que lo pones a tope en bomba de calor tardará más, estará más rato trabajando. Si no tienes bomba de calor, en menos rato lo tienes caliente, entonces lo puedes parar antes también. Yo, por ejemplo, ayer hacía unos 6 grados en el exterior, venía de Sabadell para Valls, y a mitad del viaje tuve que bajar la temperatura, porque es que te asas. Es que cuando un coche está bien aislado, y supongo que a lo mejor fuera no llueve, o eso sí que ya no sé cómo va, es más técnico,
A ver, no es como los coches térmicos, es que yo con el coche térmico ponía la calefacción y ahí se quedaba, puesta, que no tenía que quitar. Entonces, yo ahora me diréis a la mujer, a ver, si te tienes que comprar un coche o algo, tío, tenlo en cuenta. Ah, por cierto, suscríbete, que así te voy a contar los mejores trucos de tu coche eléctrico. Mi recomendación, si te tienes que comprar uno, es lo que os he dicho. Tienes que tener unos puntos clave importantes. Cargas en casa, la climatología de tu zona. No es lo mismo vivir en el norte de Francia que vivir en Jaén o Cádiz. Si vives en Cádiz, yo personalmente creo, si aquí en Tarragona de momento no me molesta, imagínate viviendo en Cádiz, lo que te va a molestar que tengas o no tengas bomba de calor. Lo es importante es que tengas aire acondicionado, eso sí que va bien. Eso. Y los consumos, yo a voz de pronto, haciéndolo bien, creo que no es una cosa que digas, hostia, es que enciendo la calefacción y el coche ¡buah! se va al consumo para abajo y todo. Hace una bajada normal, pero no es nada dramático que digas, ¡fua! Voy a enchufar el coche, voy a poner la calefacción y el coche eléctrico solo va a hacer 50 kilómetros. No, porque, a ver, le meto caña al coche y hago tiradas largas y le pongo la calefacción, porque no voy a ir pelándome de frío y no he tenido problemas. Así que ya lo tenéis. Espero que os quite de dudas esto. Y nada, si viene con bomba de calor, bien, de cojones, ¿qué te voy a decir? Que no, y ponértela vale 2.000 euros. Calcula lo que te va a costar durante 10 años, los meses de invierno, 15 minutos a 3 kilovatios, y ya te digo yo que no te sale a cuenta. Depende del uso que le vayas a dar y tus circunstancias de vida. Así que ya sabéis, si os vais a comprar un coche y tiene o no tiene bomba de calor, ya sabéis la diferencia. Y claro, es como todo, si el secador le mete mucha caña, los vatios van para arriba. Si el secador lo tienes finito, gasta menos. Así que ahora ya tenemos lavadora y secadora. ¿Qué os parece? Cuando tienes un eléctrico tienes lo que pasa es que a mí no me ha lavado la ropa aún. Secarla a lo mejor sí que me la puede secar, pero lavar no. Así que, por cierto, si te gustan estos consejos, suscríbete, que te voy a dar más y mejores. ¿Vosotros qué preferís? ¿Que vuestro coche eléctrico tenga bomba de calor o no la tenga? Pensar que es diferente calentar un coche con la bomba de calor que sin la bomba de calor.